Bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes día 2 de junio. Hoy ya saben que los viernes, yo se lo digo siempre, se lo recuerdo, un día más, hacemos un programa especial en el que solo introducimos alguna noticia que hayamos rescatado de la semana, alguna entrevista específica o alguna recopilación de vídeos, porque es un programa que organizamos en ese sentido. Lo que no puede faltar es lo de siempre, ya lo saben, el repaso de Alfonso Rojo. A buenas horas, mangas verdes. Si es usted muy joven, puede que ni le suene la frase, pero los de mi generación se hartaron de oírla. Se utiliza cuando algo esperado con ansiedad se produce cuando ya no sirve para nada. Comenzó a usarse hace más de 500 años, en tiempos de los Reyes Católicos, y hace referencia a los cuadrilleros de la Santa Hermandad que vestían de verde y habitualmente llegaban tarde a la escena del crimen, cuando los ladrones, los bandoleros y los asesinos ya se habían dado a la fuga. ¿Por qué les cuento esto? Pues viene a propósito de la reunión en la que viejos socialistas como Rodríguez Ibarra, Fali Delgado, César Antonio Molina, Nicolás Redondo, Leguina, Corcuera y otros altos cargos de la época de Felipe González han criticado el discurso guerra civilista de Sánchez, censurado su pacto con los etarras de Bildu, renegado de su abrazo a los independentistas, abominado de sus chapuzas con Podemos y llamado a la refundación del PSOE. Hablando del emotivo acto, afirma Carlos Herrera en la COPE que el Partido Socialista tiene que hacer caso a la vieja guardia, sentarse en el diván y rehacerse. No, Carlos, no. Por el bien de España, donde tiene que ir el PSOE no es al psiquiatra, sino al cementerio. Que no se me distraiga el personal y crea que esto se arregla echando a Sánchez, como vamos a hacer el próximo 23 de julio, y renovando caras y algunos cargos en las estructuras socialistas. El tipo es infame, pero el mal no comenzó con él, sino mucho antes, cuando Zapatero entró en la Moncloa montado en la onda expansiva de las bombas islamistas del 11M y los dirigentes socialistas interiorizaron que sí, para chupar del frasco y disfrutar del sillón, era necesario chalanear con ETA, pastelear con los separatistas y resucitar los demonios de la guerra del 36, se hacía y listo. Y el drama fue que el pensamiento inmoral que asumieron interesadamente desde Paje a Puig, pasando por Vara, y que con la llegada al poder de Sánchez, que se exacerbó hasta el vómito, impregnó de arriba a abajo todo el partido, cuyos militantes y votantes han terminado por considerar mejores a los asesinos de ETA que a sus víctimas y prefieren a un separatista como Junqueras que a una patriota como Ayuso. No hay arreglo posible. El peligro para España no son el etarra Otegi, el defraudador Monedero, el azotador Iglesias, el tal Rufián o la mema Irene Montero. Muchos de esos sueñan con mandarnos a la checa, pero no tienen fuerzas para hacerlo. El germen del mal, el problema de verdad, es el PSOE. La estructura, la organización, la empresa, el montaje, que ha dejado de ser un partido pro-español y que con sus 6, 7 u 8 millones de votantes, sus alcaldes, sus diputados y sus varones autonómicos, da sustento, cobijo y fuerza a los zarrapastrosos. Conclusión, Carlos Herrera, hay que echar a Sánchez y enterrar al PSOE. Y si durante los últimos días hemos tenido que hablar muchísimo de las próximas elecciones del 23 de julio, otro de los asuntos es lo que tiene que ver con la corrupción, con el Partido Socialista y con asuntos que han salido a la luz bastante extraños. Me estoy refiriendo a Maracena. Les recuerdo que hay una persona del Partido Socialista relacionada con un secuestro de una concejal en Maracena. Es decir, ya no es que solo los socialistas estén relacionados o implicados en asuntos de corrupción, de prostitutas, de drogas o de compra de votos, también hasta en secuestros. De ello hemos hablado con Luis Miguel Montero de OK Diario, que nos da todas las claves de este asunto. Vamos a verlo. Ha hablado con él mi compañero David González. Desde hace unas cuantas semanas la localidad granadina de Maracena se ha convertido en un topónimo conocido para todos, pero no por el tipismo de esta localidad, sino por un suceso un tanto esperpéntico que ha tenido como protagonistas voluntarios e involuntarios a la alcaldesa, una concejala, al novio de
de la alcaldesa y al número 3 del Partido Socialista en Andalucía. Una historia con ribetes un tanto esperpénticos, pero que podía haber acabado siendo algo más trágico. Tenemos con nosotros a Luis Miguel Montero, de OK Diario, que bueno, conoce muy bien toda esta historia. Luismi, ¿cómo podemos contar esta historia? ¿Como algo esperpéntico o como algo de verdad trágico? No, bueno, vamos a ver, es la España profunda en su máxima expresión. Yo creo que es algo más esperpéntico y no deja de ser una crónica de sucesos, como bien comentábamos antes, el que una política de un pueblo de Granada, Maracena, un pueblo no pequeño, pero tampoco de los más importantes de la provincia, tiene un affair o un lío amoroso con alguien que conoce en una aplicación de citas como Tinder, que se llama Pedro Gómez Rosa, y empiezan una relación más o menos formal y al final, bueno, pues esta mujer se está quejando siempre de su rival político, que es la finalmente secuestrada, que es Vanessa Romero, que es una concejala, que había estado antes como concejala de urbanismo, y la amenaza a la alcaldesa con destapar historias y tal. Entonces la alcaldesa, bueno, pues está todo el día quejándose y de repente, según el auto de procesamiento, no es algo que yo me invente, bueno, pues resulta que se confabula, entre comillas, no, supuestamente Noel López Linares, que es el número 3 del PSOE en Andalucía, Y primo de Berta, ¿no? De la alcaldesa. la alcaldesa, efectivamente, Berta María Linares, que es la alcaldesa, y Antonio García Leiva, a quien llaman Nono, que es el concejal de urbanismo. Bueno, pues entre todos surge más o menos un plan, convencen a este señor, a Pedro Gómez Rosa, que además, como componente tiene que es una enfermedad, es un señor que se toma 7 pastillas por la mañana y 6 pastillas por la tarde, o algo así, como él mismo declara, y le dicen que la retenga, que la secuestre para darle un susto. Bueno, pues el susto consiste en que al final la salta a punta de pistola a la salida del colegio de los niños, se la lleva a un lugar más apartado, con unas bridas la ata, la tapa la boca y la mete en el maletero del coche y se va a dar vueltas con ella, bueno, pues por Granada, por Maracena, es decir, con ella en el maletero del coche, etcétera, etcétera. Para ella, evidentemente, para la secuestrada es muy trágico, claro, porque no esperaba nunca que esto le pudiera suceder. Es más, de hecho, Vanessa Romero piensa que la van a matar, etcétera, etcétera. Y no, o sea, no crea que aquello sea una broma, ni para dar los sustos, ni mucho menos. Ella piensa realmente que la van a matar. Entonces, este hombre, que evidentemente no es un secuestrador profesional, en algún momento pues mete el coche en un centro comercial y dice, bueno, la dejo aquí, me voy a dar una vuelta y a que pase un rato y luego la soltaré y tal. Pero claro, la otra se desliga de las ataduras que tenía y acaba huyendo y llamando a la policía. Cuando él vuelve al coche, ve que ha huido y dice, uy, me van a pillar. Y entonces dice, pues me vuelvo en metro a Maracena, bueno, lo que yo llamo metro, que es un metro rápido. Y se coge el tren para volverse a Maracena para evitar ser detenido por la policía, pero vamos, al final acaba siendo detenido. Y el problema es que el número 3 de la Junta de Andalucía, del PSOE en Andalucía, al final, bueno, pues hay que pedir un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque es aforado. Y en eso está la jueza esperando a ver si le devuelven el aforamiento o no devuelven el aforamiento. Claro, con toda esta historia que nos estás contando, Pedro, que es bueno, el hombre que presuntamente comete este delito de retención ilegal, claro, ¿hasta qué punto este hombre actúa un poco, bueno, pues motivado por su pareja, por la mujer con la que mantiene una relación sentimental, por Berta, alcaldesa, y por, bueno, tenemos noticias de una reunión en la que presuntamente se decide todo esto, en la que asiste Berta, el actual concejal de urbanismo, al que llaman Nono, y presuntamente también Noel López, el número 3 del PSOE, y en esa reunión, en teoría, es donde se decide dar este susto a Vanessa, a la víctima, y además lo que alegan es, hazlo tú, Pedro, que como tienes esta enfermedad, pues bueno, te vas a poder un poco librar de la acción de la justicia, digamos. Efectivamente, y además Berta sabía que Pedro tenía esta enfermedad desde el principio de la relación. Pero es más, para motivarle, que hablando de motivaciones, hasta le ofrecen cocaína en un momento dado para que el hombre esté más valiente o para motivarle más de otra manera. Y le dicen que no se preocupe, que va a tener la vida resuelta. No sé a qué se referían con eso, si a trabajo,
a algún tipo de subvención, bueno, no sé, no se sabe exactamente porque hasta ahora solo conocemos la versión de él, de Pedro, que es el que ha declarado en 2 ocasiones, una de manera voluntaria ante la policía y otra de manera voluntaria ante el juez que instruye el caso. Pero lo que subyace detrás de todo esto al final es políticos de un pueblo queriendo hacer política a, no sé, a otra escala, a la escala de la mafia antigua, o del Padrino, o de algo así. Porque claro, querer darle un susto a una rival política porque te amenace con que va a sacar historias de urbanismo del pueblo, bueno, pues parece una causa menor, no Claro. parece algo tantísimo. Claro, es que eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto es una historia motivada por una venganza política y hasta dónde empieza esto? ¿O dónde arranca o dónde acaba la historia de una venganza personal, de un enfrentamiento entre dos personas, en este caso dos mujeres, que se odian a muerte? De hecho, una de las declaraciones que hay de Pedro es que dice que una de las frases que Berta decía es que no la soporto, deseo que se muera, me gustaría no tener que verla nunca más. O sea, hablamos de un nivel de odio y de enfrentamiento muy Sí, elevado. aparte de una, como tú bien dices, aparte de una rivalidad política, hay una cuestión personal. Incluso las dos llevan a los niños al colegio, al mismo colegio, Sí, y evitan coincidir a las horas o la alcaldesa, o eso dice Pedro, que evita coincidir para no encontrarse con ella. que por eso él Bueno, llevaba muchas veces a los hijos de Berta a este colegio. eso es el que los lleva porque ella no quiere verlos, o no quiere ver no quiere cruzarse con Vanessa Romero, que es la concejala en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente lo que hay es dos mujeres que al parecer una odia a la otra, seguro, no sabemos si la otra también a la una, porque al menos no ha dado ningún signo de querer hacerle daño a la alcaldesa, ¿no? Porque también hay una cosa, que si ella hubiera conocido alguna irregularidad, pues, bueno, pues lo que tenía que haber hecho era haberlo denunciado ante la policía, ante los juzgados, ¿no? Claro. Sin embargo, según la alcaldesa, ella la amenaza siendo constantemente con que yo sé, yo conozco, te vas a enterar, etcétera, etcétera. Bueno, Hombre, no sé si sabré algún lo que sí que parece una evidencia es que, bueno, Vanessa, la víctima de todo esto, tenía un puesto muy determinado y luego lo pierde. Esto entendemos que entra dentro del enmierdamiento habitual de la política, de las guerras internas que tienen los consistorios, los partidos políticos. Pero claro, unir una cosa a la otra, tengo esta información que voy a machacar bueno, lo que ha derivado todo esto, yo no sé hasta qué punto se pueden conectar ambas cosas, o simplemente, como dices tú, es la versión de Berta, que no sabemos hasta qué punto la alcaldesa puede estar utilizando esto un poco como eximiente o como justificante de todo lo que ha pasado. Bueno, la alcaldesa se tiene que defender ahora mismo, Claro. porque parece que el presunto autor tiene poca defensa, pero ella y el concejal y el número 3 del PSOE de Andalucía están procesados como inductores al delito, que también tiene una pena bastante grave. Entonces, ella supongo que su línea de defensa, ya ha empezado por ahí a escuchar algunas cosas, es que ella no sabía que esto iba a pasar, que el marido, el novio, tenía esta especie de enajenación mental transitoria que le podría haber llevado a cometer actos por sí mismo, sin saber, pero hay una cuestión también incontestable, que es que cuando la secuestrada Vanessa, cuando Vanessa se escapa, él llama a la alcaldesa y al concejal y les dice lo que ha ocurrido. O sea, quiere decir, a las 11 de la mañana de Sí. aquel día ellos ya saben que lo que ha ocurrido y no van a la policía a denunciarlo tampoco. No acuden a ningún juzgado a decir, oiga usted, que hay un señor que nos está llamando contándonos Y esto. además, Luismi, según la investigación de la policía, ella le manda un WhatsApp y le dice, nos vemos a las 2 de la tarde en mi casa. La misma mañana en la que ella ha tenido noticia de que todo esto ha ocurrido. Y según quedaba, vamos, según la investigación policial, se cruzan varias llamadas los protagonistas de toda esta historia. El tal Nono, concejal de urbanismo, Noel López, que dice esto de estoy en Jaén, pero según ha quedado probado, estaba en coche de camino a Granada, con lo cual no estaba en Jaén, según ha quedado, vamos, la geolocalización dice que estaba camino a Granada. Bueno, Las pruebas objetivas, que no subjetivas, las objetivas son bastante concluyentes. Es decir, tú no puedes decir que estás en Jaén y estás conduciendo a Granada porque, además, cuando esto ocurre, lo primero que hace la policía, evidentemente, es pedir
a las compañías telefónicas la geolocalización de todos estos teléfonos e intervenirlos. Y al final pues se acaba viendo claramente que este hombre cuando dice que está en Jaén es mentira, que está en dirección de Maracena a Granada o algo así. Bueno, pues, todas estas cosas podrían ser pruebas circunstanciales, pero realmente el testimonio del presunto autor de los hechos es lo más fuerte que hay ahora mismo contra ellos, aparte de las pruebas objetivas de geolocalización de los móviles. Como tú bien dices, ahora habrá que probar, entiendo, la causa o el porqué de este secuestro y habrá que probar esa relación y si los tres realmente estaban implicados en el asunto. Bueno, la alcaldesa Berta tiene un poco el síndrome de persecución porque incluso le manda a su concejal que instale cámaras ocultas en su despacho. No se sabe muy bien, es para grabar las visitas, para grabarse a sí misma. ¿Por qué? No sé, hay muchas cosas que que yo entiendo que la alcaldesa va a tener que explicar, el número 3 del PSOE va a tener que explicar muchísimas cosas y el concejal al final, pues seguramente será un invitado de piedra en todo esto, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Yo creo que va a terminar con los 4 imputados. ¿Sí? Sí, yo creo que van a terminar con los 4 imputados. Pedro como autor material de los hechos y los otros 3 como inductores o como parte de una organización criminal dedicada, pues eso, a intentar dar un susto a esta señora. Claro, toda esta historia además, ahora entraré en lo de Noel López, que bueno, es la figura política más importante, evidentemente, en toda esta historia, pero viendo un poco la secuencia de cómo van pasando las cosas, en octubre creo que es de 2022 es cuando Berta conoce a través de una aplicación de citas de Tinder a este hombre, a Pedro, inician una relación sentimental. En enero, en la declaración que hace Pedro, dice que en enero, en una fecha que no sabe precisar, pero que es posterior a las fiestas de Navidad, una vez han pasado el Día de los Reyes Magos, es cuando se produce la famosa reunión donde le dicen, bueno, pues igual deberías pegarle un susto a esta señora, y es el 23 de mayo cuando se produce toda esta, el 23 de mayo, perdón, el 23 de marzo cuando se produce toda esta historia. Vemos que pasan muy pocos meses desde que inicia esta relación sentimental hasta que, bueno, presuntamente realiza. Pero según cuenta Pedro, Berta siempre está constantemente hablando de Vanessa. O sea, es como que ella tiene esa espinita clavada y como cuando alguien entra en bucle con un problema o con una historia y no paras de hablar, y entonces a quien más hablas o con quien más te expresas es con tu pareja, ¿no? De alguna manera. Entonces Pedro dice que Berta está todo el día hablando de Vanessa y hablando mal y me quiere fastidiar la vida y me quiere hacer daño, todo el día quejándose, y eso también le provoca en él pues una especie de sentimiento de joder, si es tu pareja sentimental y hay una tercera persona que crees que le está haciendo daño, bueno, pues no justifica evidentemente lo que ha pasado después, pero sí él puede alegar que de alguna manera pues está machacado por esa cuestión, ¿no? Como que le están influyendo todo el día, 24 horas, eso es complicado, ¿no? Aguantar así a una persona. Claro, pero visto ahora con la distancia de que evidentemente estamos en un proceso de este tipo, cada uno busca sus estrategias, cuando vemos las declaraciones que ha hecho a los medios Berta Linares, la alcaldesa, bueno, aquella primera intervención que era, bueno, Almodóvar yo creo que la debería fichar porque pocas veces he visto llorar a alguien también mirando a cámara como esta alcaldesa. Claro, de repente la sensación que le queda a uno es, yo no sé hasta qué punto a este hombre, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y esta enfermedad por su cuerpo, pues se va, con perdón, a comer el marrón o comerse el muerto. Bueno, pues seguramente se lo vaya a comer porque él lo ha hecho. Eso es evidente y lo ha reconocido. O sea, sus declaraciones policiales y judiciales, él explica, da detalles, pero y señales, dónde compra las bridas, cómo le pone la brida, cómo le pone a ella una venda para taparle la boca. Evidentemente no funciona muy bien porque ella está todo el rato diciéndole, bueno, perdóname, no me matéis, lo siento mucho, no lo volveré a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, Vanessa, claro, pensaba que le iban a matar. Claro. Y Pedro lo que dice todo el rato es así, pues tú estás llorando ahora, pero tú has hecho llorar mucho más a Berta. Durante años has hecho llorar a Berta, ¿no? Es la justificación que él alega.
pero tiene muy poco donde agarrarse. No, claro, y además, volviendo un poco al hecho de si es un tema personal o es un tema de voy a denunciar una corrupción política, primero, como bien decías, si uno tiene constancia de que un compañero de consistorio está implicado en un tema de corruptelas, hombre, decir lo voy a contar se parece un poco al chantaje, porque lo que debería hacer un Claro, ciudadano es acudir a las denunciarlo, instituciones pertinentes y denunciarlo, de claro, entrada. Y más claro. allá de esto, luego lo que nos estás contando, la obsesión de la alcaldesa, incluso quiero instalar cámaras en mi despacho para ver que, no sé, como bien dices tú, casi para espiarse a sí misma, no se entiende muy bien. Claro, es que hasta qué punto estamos, bueno, igual al inicio de algo, de esto es un delito por retención ilegal, pero igual nos encontramos con algo más, porque hay que recordar que también la policía, bueno, se llevó la documentación que Vanessa tenía en su coche, que todavía no, a día de hoy no sabemos qué sorpresas puede deparar esa documentación. Claro, porque bueno, ha habido un secreto de sumario hasta hace un par de semanas, una semana o algo así, o poco más, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se haya producido el levantamiento del secreto de sumario, todo lo que hemos hecho han sido hipótesis y después del levantamiento lo que tenemos es una sucesión de hechos, ¿no? Y sobre todo la principal declaración, el principal testigo de cargo, que además es autor material de los hechos. Testigo de cargo. Efectivamente, como tú bien dices, ahora la policía tendrá que, en esos papeles de Vanessa, imagino que con la colaboración y ayuda de Vanessa, explicar si hay alguna cuestión de fondo que afecte políticamente o que haya detrás algún caso de corrupción del Ayuntamiento de Maracena. Pero para eso tendremos que esperar un poco. Sí que hay una cosa en la declaración de, tanto, creo que es la de la propia víctima, la de Vanessa o la de Pedro, ahora mismo no lo tengo muy claro, me corregirás tú, en el que hablan de cuando él la obliga a enviar un WhatsApp, que al final ella por los nervios, por la situación que está viviendo, lo tiene que enviar él con el móvil de ella una vez está desbloqueado, claro está, y ese mensaje es para Paco Soria, para Francisco Soria, que es el arquitecto municipal de Maracena. Bueno, sabemos, por desgracia tenemos lejos, pero al mismo tiempo reciente todo lo que fue la corrupción urbanística en España. Lo envía él, lo envía Pedro con el móvil de Vanessa. Una vez desbloqueado, le dice, búscame el teléfono del arquitecto municipal y envíale este WhatsApp. Lo envía él. Pero si el arquitecto municipal tiene algo que decir o no tiene algo que decir, yo supongo que estará como testigo en la causa. Claro. Y le llamará a la juez a declarar. Pero es verdad que de momento parece un personaje menor o por lo menos no está No dentro de relevante, la, ¿no? no relevante o puede no estar dentro de la trama. Entonces, bueno, pues yo supongo que ahí la policía pertenecerá a esa parte un poco separada, un poco anexa al propio secuestro o detención ilegal, en este caso, que investigue un caso de corrupción, ¿no? Pero también habrá que esperar. Claro, Parece un tema menor. y de repente nos encontramos con el personaje que pero a mí particularmente es el que menos me interesa de toda esta historia, pero nuestro compañero que se dedica a la información política es el que más les ha interesado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Coincidió además la petición que hicieron desde el juzgado de instrucción número 5 de Granada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con la recta final de la campaña electoral para las municipales, con lo cual era una bicoca para algunos medios y algunos partidos políticos. Estoy hablando de Noel López Linares, ya lo hemos citado, número 3, secretario de organización del PSOE de Andalucía, un cargo importantísimo en cualquier partido político, que de repente se vio involucrado en toda esta historia y hemos ido contando bueno, los hechos objetivos que le vinculan a todo esto. Pero claro, la pregunta es, ¿qué hace el número 3 del Partido Socialista, un partido importante, de una comunidad autónoma tan importante como Andalucía, metiéndose en todos estos rollos? Claro, lo único que llega a preguntarse es, bueno, es por cariño a su prima, porque recordemos que Berta Linares es su prima y él además fue alcalde de esta localidad, de Maracena, en sus tiempos previos. Eso, lo último que has dicho yo creo que es la clave del asunto. Más que Que lo él fue familiar, ¿verdad? alcalde, claro, que fue alcalde de Maracena. Yo Y le quería poner un evidentemente toque familiar, pero veo que no. hay una responsabilidad legal. O sea, en la cuestión familiar, bueno, pues al final todos tenemos primos, primas y sabemos el cariño, menos cariño que les tenemos, ¿no? Entonces, ¿tú te meterías en esto por algún primo o con alguna prima? Hombre, pues seguramente no. Ahora, ¿te meterías en esto si te amenazaran con
sacar algo extraño de la época en la que tú has gestionado el municipio como alcalde. Pues lo mismo si eres el número 3 del PSOE y tienes, entre comillas, muertos en el armario, pues lo que menos quieres es que esos muertos salgan. Claro, pero Entonces fíjate yo lo que creo le ha que salido vamos al final. Al final lo que le ya, ha salido. ya, pero porque vamos a ver, porque en España no sé, o sea, tú no metes a una concejala en un maletero y le dices te voy a dar un susto y luego la sueltas y que se vaya asustada a casa, hombre. Sí. La concejala llegará, se lo contará al marido, el marido dirá vamos a la policía inmediatamente, no sé, en fin. La puedes llamar a un despacho y decirle, pues no sigas por ahí porque me estás haciendo daño, estás haciendo daño Claro. al municipio, estás haciendo daño al partido, etcétera, etcétera, y como sigas por ahí te vamos a demandar, no te vamos a demandar, vamos a ir a juzgado, te voy a echar, no sé. Yo creo que hay otras vías antes de Hombre, meter a alguien en un claro. maletero de un coche, ¿no? Desde luego. No, no, ahí es donde se cruza además un poco con lo que yo decía al principio, un poco tú decías la España profunda y un poco la España de Valle Inclán de Berlanga, que afortunadamente no se hace gracia porque no ha acabado en nada grave. Y es la parte positiva Claro. de todo esto, que le podemos buscar la parte de retranca que tiene esta historia, que es esto de decir, bueno, secuestrar a una señora, la dejo que se escape afortunadamente por su propio pie. Yo, número 3 del PSOE, me meto presuntamente en esto, pues igual para tapar otra cosa más gorda. Es pues eso de Berlanga, es de la España de Berlanga directamente. Claro, pero por eso la juez pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que retire el aforamiento a esta persona porque es diputado de la Junta. Y fíjate que hasta se cura en salud y pregunta si la alcaldesa y el concejal también son aforados, dirá por si acaso. No va a ser que luego me lo van a pedir. Pero vamos, ni la alcaldesa ni el concejal son aforados, evidentemente, son el diputado. Pero bueno, la juez se cura en salud y pide todo esto. Ya veremos en qué acaba. Yo creo que con todos imputados. Claro, imputados, entiendo. Bueno, yo ahora iba a decir ya no nos interesa la vertiente política de esto, me temo que sí, porque en España tenemos lo de la campaña electoral como estado de sitio directamente, vivimos en campaña permanente. Claro, de repente yo no sé exactamente si los tiempos van a coincidir o no con las próximas semanas, e igual las sorpresas que nos pueda deparar este caso coinciden con, bueno, pues con que se acerque la fecha de los comicios. Bueno, pero ten en cuenta que las elecciones generales son elecciones generales. Sí, también. Hombre, en verdad, Maracena seguramente influya o interesará mucho, no sé, me ha puesto a decir que incluso en Granada, ¿no? Interesará, pero sí. yo no creo que un señor que vote en Santiago de Compostela o en, no sé, Ribadesella le interese mucho Otra cosa que algunos compañeros de políticas. profesión lo intenten usar. Bueno, pero eso ya sabes que pertenece al juego de la Sí, política y al juego de la polarización en la que estamos cada vez más inmersos, ¿no? sí, que un Mira Pedro tema. Sánchez, que acaba de sacar lo de la extrema derecha, Sí, que también le ha ido en Andalucía, parece mentira. sí. No, no, es verdad. Y que además un tema, como bien decías tú al principio, propio de la crónica negra, pues se acaba convirtiendo en utilización política, al fin y al cabo. Pero acuérdate cuando el secuestro de Bartolín, famoso, que se había ido muy Cuando ETA lejos y había hecho, existía, de verdad. Sí. exacto, cuando había dicho que había secuestrado ETA, y aquello movilizó, bueno, a media España, o a toda España, y luego Sí. apareció y tuvo que confesar Claro, que no, porque que en estaba en aquella otro época sitio. que presuntamente te secuestras ETA, pues por Claro, desgracia sabíamos el final que solía tener para los concejales del País Vasco y de claro. repente este señor que pertenecía al Partido Popular se inventó un secuestro y en fin, lo que le había pasado Claro, es que no, como la canción de Pérez no estaba muerto, estaba de parranda. estaba de parranda, efectivamente. Pero bueno, pues Luis Miguel Montero, muchísimas gracias. Estaremos atentos a esta historia de Maracena Gracias, porque gracias a vos. son de estas historias que nos describen de verdad como país y como sociedad, yo creo. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Y con esto lo dejamos aquí. Ya saben que volvemos el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital, con muchos más temas, más contenido, más invitados y cada vez cogiendo más carrerilla para las elecciones del 23 de julio. Lo que queda en los próximos días va a ser muy interesante. No se lo pierdan. Les espero el lunes. Feliz fin de semana.